Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6. Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6, con la ayuda del Señor Jesucristo. Cuando ya lo tengan, sitúe ahí su mirada y siga la lectura. La comenzaré a hacer en el nombre del Señor Jesucristo, todos de pie, dando la reverencia que es debida a la palabra del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Aleluya. Ahora den la vuelta a la página y vamos a ver Efesios capítulo 5, versículos 29 al 32. Efesios 5, 29 al 32. Y dice así la palabra del Señor: porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Dios les pague la reverencia a la palabra del Señor Jesucristo. Y vamos a continuar hoy con esta serie. La semana pasada, el estudio pasado fue el misterio de Cristo en nosotros, y hablábamos acerca de cómo ha sido revelado ese misterio y cómo refiere de la llenura del Espíritu Santo, Cristo habitando en nosotros, haciéndonos el templo de su Espíritu Santo, y cómo esto venía a ser un misterio y algo inconcebible en la mente de cómo iba a estar el Espíritu de Dios habitando dentro de personas, dentro de seres humanos. Y veíamos y desenvolvíamos esto, pero esto trae a consecuencia un tercer misterio. Revela algo que incluso cuando ahorita vamos a ver, vamos a dar una mirada al Antiguo Testamento y vamos a notar cómo el misterio de Cristo, que hoy será el tema, Cristo y su iglesia. Es el tercer misterio del cual hoy hemos de hablar. Si pueden pasar de este lado para que alcancen a apreciar. El misterio de Cristo y su iglesia. Para poder desarrollar este tema, lo primero que vamos a empezar a ver son diferentes conceptos que nos ayuden a esclarecer el concepto de Cristo y su iglesia. ¿Por qué? Porque miren, tenemos diferentes concepciones acerca de la palabra iglesia. Entre los más comunes y los menos descriptivos es iglesia. Miren, se lo pongo. Iglesia templo
El concepto que se suele tener de iglesia es de un edificio en donde se reúnen un conjunto de creyentes. A esto también le denominan templo. Pero el concepto realmente que debemos de tener nosotros de iglesia es miren. Primero, un templo no es el edificio, el templo es esto, el corazón de cada uno de nosotros, nuestro ser, nuestro cuerpo, viene a ser el templo. Esto solamente es un edificio. Esto es un edificio. Ni es la iglesia, ni es el templo. El templo es el ser humano, ese es el templo. Y la iglesia es el conjunto de varios fieles que tienen a Cristo y que le han aceptado. Eso es el verdadero o el concepto que debemos de tener de iglesia. Esto es iglesia, ese conjunto de personas que son templos del Espíritu Santo. Son ese conjunto de personas que han descubierto y que tienen el misterio de Cristo en cada uno de nosotros, que han descubierto ese misterio, esa verdad que a muchos ve oculta y que aún está oculta y que ahora para nosotros es revelada, y que no solamente es revelada, sino que la vivimos. Esos que ahora son templos del Espíritu Santo y que se conjugan en los cuatro cabos de la tierra y que siguen a Cristo y que viven la sana doctrina, ellos son o somos la iglesia. Esto es solamente un edificio. Eso es el edificio. Y vayamos un poquito más técnicos. Y primeramente vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo número 18. Mateo 16, 18, tenemos un momento, una conversación en la cual Jesús pregunta a sus discípulos qué es lo que se dice de él allá afuera. Y podemos encontrar aquí a Pedro, que en un momento él confiesa y ratifica con sus palabras que Jesús es el Cristo. Y esto lleva a Jesús a expresar en este momento unas palabras también bien importantes que dice: mas yo también te digo que tú, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, cuando habla el Señor Jesús y le está diciendo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, quiero que vayamos a ver dos cosas. Muy rápidamente vamos a ver una y después en la otra nos vamos a extender. Pero antes de ver cuáles son estas dos cosas, uno, que es la iglesia, su desarrollo. Pero eso es en donde nos vamos a extender, y donde vamos a ir breve es si la iglesia se edificó con Pedro o en Pedro. Muy rápidamente nada más vamos a ver ese pequeño asunto. Y antes de entrar ahí, quiero que veamos en iglesia. Esta era una palabra
que no tenía la concepción de la que nosotros podríamos ahorita tener, que lo que les decía, ese concepto que a nuestra mente llega, un edificio. En ese entonces era lo último que pudieran tener en la mente alguien que, un griego o un judío que escuchara la palabra iglesia, o en su original eclesia, lo último que le vendría a su mente sería un edificio. Sería lo último. Pero este concepto se enriquece y para entenderlo en su contexto original. Su contexto original, la palabra en original se escribe eclesia. La palabra eclesia es una palabra que, como muchas palabras griegas, es una palabra compuesta, y esa etimología se divide en estas dos partes: que significa fuera de o afuera. Un ejemplo, veamos Mateo 12:35, solamente veamos un breve ejemplo. Ahorita que estamos ahí mirando Mateo, vayamos un poquito atrás y veamos el versículo 35 del capítulo 12. Y dice la palabra de Dios así: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si usted viera el texto en original, cuando dice saca, esa es la palabra que utiliza, que es fuera, sacar fuera. Eso es la palabra fuera. Y aquí, cuando se tradujo, miraron en la oración la palabra y dijeron fuera. Allí está utilizada la palabra De hecho, hay muchos versículos en la Biblia que utilizan porque lo traducen como pero refiriéndose de algo que va a salir fuera. Y así muchas maneras. Bueno, la palabra eclesia, uno de sus componentes es la palabra refiriéndose fuera de algo. ¿De qué? Ahorita veremos. Y la otra palabra de donde se deriva aquí es eclesia. Eclesia es una palabra que se deriva de kaleo. Y kaleo significa llamar. Eso significa kaleo. Y kaleo, el significado de llamar es en dos posturas principales que se utiliza kaleo. Una de ellas es para nombrar. No para ponerle un nombre, sino para nombrar algo. Es decir, lo van a nombrar presidente. No porque lo vayan a nombrar presidente significa que se va a llamar. Ahora, en su acta de nacimiento van a borrar y en lugar de decir Abdiel, ahora va a decir presidente. No, sino que va a ser nombrado, o sea, llamado para un título. Eso significa kaleo. Pero también kaleo tiene por acepción en la forma de llamar cuando alguien le habla a alguien. Si yo le estoy hablando a alguien, estoy
caleando, estoy llamando a alguien. Y esto es la otra forma de decir caleo. Y miren, hay un ejemplo en la Biblia, bueno, hay varios, pero uno de ellos que vamos a ver de la palabra caleo se encuentra en Mateo 4:21. Vamos un poquito más atrás en Mateo, en el capítulo 4, versículo número 21. Esta palabra la vamos a encontrar al final del versículo. Y dice, y pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, los caleó. Eso es la forma en que utiliza esto. ¿Y qué hizo el Señor? Pues los llamó, ¿para qué? O sea, les habló para que los siguieran, pero después también a ellos, dice la palabra de Dios, que los llamó, ¿para qué? Para ser apóstoles. Y la palabra apóstol es también una palabra griega que refiere a alguien que sale a extender el reino y a introducir una cultura, una idea en los reinos que se van o que han sido conquistados. Pero ese fue el llamamiento. Y mire que cuando vemos estas dos palabras, y caleo, cuando se fusionan en iglesia, solamente nos puede dar un resultado, que es los llamados fuera. Los llamados fuera. Aquellos que el Señor ha llamado para salir. ¿Salir de dónde? Esta es la metáfora hermosa que cuando el escritor sagrado nos dice, de las tinieblas a tu luz admirable. Nos sacó de las tinieblas del mundo y nos llamó para ir afuera, a su luz admirable. Nos llamó para salir de este mundo, para ya no estar en este mundo, porque ahora sí, ciertamente estamos en el mundo, pero no somos del mundo y somos llamados fuera. Así como fue llamado fuera para ser sacado Israel de Egipto, de esa cautividad, nosotros en esa misma metáfora, en esa misma concepción, pero ahora no física, sino espiritualmente, somos llamados fuera para la gloria y la honra del Señor. Somos llamados a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y eso era lo que significa iglesia, o eso es lo que realmente significa iglesia. Cuando Jesús habla con Pedro, les dice, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré. No está diciendo un templo, no está diciendo una construcción, sino dice, pondré, edificaré, construiré a los que van a ser llamados, a los llamados fuera. Y eso es lo que estaba diciéndole ahí el Señor Jesús a Pedro. Ahora, hay unas ideas, principalmente de la iglesia tradicionalista. No estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia de Cristo, sino de la denominada iglesia tradicionalista, en donde dicen que Pedro es el primer papa y que sobre Pedro se iba a edificar la iglesia. Y es importante que nosotros veamos que el nombre de Pedro, ¿cuál era? Pedro no se llamaba Pedro. De hecho, tiempos hacia acá, pues ya gente le empezó a poner a sus hijos Pedro. Pero Pedro era un sobrenombre que significa piedra. Pedro
significa piedra. Y Pedro, el nombre de Pedro, sale de una palabra que se dice Petro. Y Petro es el masculino de Petra. Petra es piedra y Petro sería como Piedro o roca. Y cuando el Señor llama a Simón, Pedro, que también en arameo le dicen Cefas, y Cefas significa lo mismo, piedra, porque él era duro, porque era rígido, por características que el mismo Pedro tenía. Y cuando Jesús habla en este momento, está haciendo un juego poético en las palabras y le está diciendo: tú eres Petro, pero sobre esta piedra, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. Tú eres Petro y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y no se estaba refiriendo al mismo Pedro. Hace esa diferencia en las palabras. Y cuando se refiere a él y sobre esta piedra, no estaba hablando de Pedro, sino estaba hablando del mismo Señor Jesús. Y para muestra, hace falta un botón. Salmo 118, versículo 22. Y aquí miren, vamos a comenzar a ver ese misterio. Vamos a comenzar a descifrar cómo es que en la antigüedad ya se hablaba de la iglesia. Cómo la iglesia ya está implícita en el Antiguo Testamento, pero como un misterio no había sido develado. Y no lo entendían y no lo podrían notar o no lo iban a poder ver. Pero desde el Antiguo Testamento comenzaba a hablarse de la iglesia. ¿Y cómo no poder hablar de la iglesia si teníamos que empezar por el principio? La piedra angular. ¿Qué nos dice el Salmo número 118 en el versículo número 22? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esta era algo que el escritor en ese momento pues tal vez no tenía el alcance para poder visualizar perfectamente a qué se refería esa inspiración que el Espíritu Santo traía a su vida. Pero ahí es cuando vemos la maravilla, porque el escritor sagrado, que es el Espíritu Santo, hecho carne, nos comienza a revelar este misterio. Mateo capítulo 21, versículo número 42 y 43. Dice de Jesús, estaba hablando ahí con los hombres, estaba ahí con los fariseos, y ahí en un momento un poco tenso, él está dándoles unas parábolas, y en este momento él revela. Dice de Jesús: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Y les estaba hablando del Salmo 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y estaba hablando de la piedra. Esa piedra va a ser quitada, va a ser desechada de vosotros, de ustedes mismos. Ustedes mismos van a quitar la piedra, y esa piedra va a ser dada a gente que haga los frutos de Él, los frutos de Dios. Y les estaba diciendo el inicio de un nuevo remanente, de un pueblo
ya no de Israel, sino ahora de alguien que tomaría la piedra reprobada y la tomaría como la piedra principal, la piedra del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores. Y ahora aquella piedra, antes de ser desechada, les está advirtiendo que esa piedra la iban a desechar, iba a ser quitada por ellos mismos, pero que no iba a quedar en desuso, sino que ahora iba a ser utilizada por aquellos que iban a hacer la voluntad de Dios, que hicieran los frutos de Dios. ¿Y quién más? Sino la iglesia, los llamados fuera, porque la piedra fue desechada, fue puesta fuera, y ahora los llamados fuera toman esta piedra y la comienzan a utilizar. Y es por eso que ahora en Efesios capítulo 2 versículo 20 nos queda totalmente clarificado cómo esta piedra ahora viene a ser la piedra principal para la iglesia. Edificaos, orden del Espíritu Santo a través de Pablo, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es esa piedra? No es Pedro, sino es Jesucristo mismo. Y está diciendo que esa piedra desechada, sobre ella se debe de edificar. ¿Quién? La iglesia. La carta a los Efesios está hablando, miren, de hecho cuando comienza dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Está hablándoles a los que han hecho la voluntad y tienen las obras y han tomado esa piedra. Y les dice en esta carta, en el 2:20, edificaos. Edifíquense sobre esta piedra, porque el mismo Señor Jesús había dicho, y sobre esta piedra se edificará mi iglesia. Está la piedra, encima vienen apóstoles, profetas, y por encima de ellos toda la iglesia se debe de edificar, pero los cimientos son inamovibles. Y es aquí en donde podemos comenzar a diverger cómo desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, ya se hablaba de la iglesia, y comenzando por sus cimientos. ¿Quién iba a ser? El mismo Señor Jesús, el mismo Dios, como le conocían en la antigüedad, el Shaddai, Adonai, Elohim. A Él ahora toman como va a ser la piedra. Y fíjese cómo aún desde que Salomón, él construye el templo, el primer templo dedicado a Dios, ya no una tienda, sino el templo dedicado a Dios, usted puede notar cómo comienza a notarse la presencia de gente que no es del pueblo. Cómo comienza a notarse de que hay un lugar, un espacio diseñado para la iglesia desde la antigüedad. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 38. Primero de Reyes 8, 38. Esta es una porción de la plegaria, de la oración que hace Salomón a Dios, la petición que él pone referente al templo. Y dice, toda oración y toda súplica que hiciere, ¿cómo dice? Cualquier hombre o todo tu pueblo Israel. Y noten estas dos figuras, el pueblo de Israel y
todos los demás, cualquiera. Y dice, todo el pueblo de Israel o cualquier hombre, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a tu casa, tú oirás de los cielos en la habitación de tu morada y perdonarás y obrarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y podemos ir notando cómo ahí está presente el pueblo gentil. De hecho, si usted analiza aún más antes, un ejemplo, en los tiempos de Noé, no existía el pueblo de Israel. Israel no había nacido, Jacob no había nacido, eran gentiles. Y desde ahí podemos ir notando esa raíz del gentil, cómo va saliendo. Podemos notar en todas las partes cuando vemos a Boaz, cuando vemos su madre, su familia, quiénes son, y son gente que era gentil y que alcanzó de la misericordia. Y ahí comenzamos a ver esas sombras, esos preavisos de la iglesia, de cómo Dios tiene misericordia de aquellos que estaban destituidos de la gloria de Dios, y cómo ahora son llamados fuera para la gloria del Señor Jesucristo. Vayamos más adelante. Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Y notemos, de esto hablábamos la semana pasada, pero recalquemos solamente, muy rápidamente, cómo aquí, otra vez, hay una participación activa y directa, no del pueblo de Israel, sino de los gentiles. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y estas fueron las palabras que tomó Pedro, nada más y nada menos que en el día en el cual nacen los llamados fuera. Cuando aquellos templos, esos 120, dejan de ser templos individuales para convertirse en la iglesia. Allí, en el momento del derramamiento del Espíritu Santo, toda carne que ahora que cree en el Señor es llena, y ahí vemos el nacimiento de la iglesia, de este nuevo ente del cual la Biblia se estará ocupando en lo subsecuente. Y ese es el momento cuando Pedro utiliza la profecía de Joel para hablar de lo que estaba aconteciendo, del nacimiento de los llamados fuera, del nacimiento de la iglesia. Pero volvamos otra vez atrás y veamos Isaías, capítulo 53. Sabemos que Isaías, el capítulo 53, el tema central que atrae nuestra mente y nuestro corazón es la profecía evidente del sufrimiento del Mesías, de Jesucristo, y donde nos narra el sufrimiento que ha de tener, que Él llevó por nosotros tiempo después. Pero no solamente nos deja ver aquel sufriente, a Cristo, aquel que veíamos en el misterio de la piedad, en el capítulo 53, versículo 6, donde dice: mas Jehová, no un ángel, no alguien ajeno, no un hijo creado, no alguien, otra persona, no otra figura, no, dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
No nos está diciendo, y el Hijo, otro ser creado, otra persona. No dice, y Jehová. Está hablando del misterio de la piedad, cómo Él se hizo carne. Pero si seguimos avanzando en nuestra mirada, podemos descubrir que en el capítulo 10 empezamos a notar la presencia de la iglesia. Y dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole y padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con sus conocimientos justificará a mi siervo junto a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de la iglesia, de los que miran este sacrificio y lo aceptan. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero aquí no acaba todo. Si nosotros seguimos mirando adelante, podemos notar que el capítulo 54, del cual muchos hablan que es Israel, pero en realidad Isaías no escribió esto por versículos y capítulos, sino fue una obra que se extendió. Y cuando seguimos leyendo en el capítulo 54, vamos a notar que allí hay una figura de una mujer, y esta mujer es alguien que no había dado frutos, que no había sido considerada, quien es el pueblo gentil, y que ahora va a ser adoptada. Observe, capítulo 54. Alégrate, oh estéril, al que no parí, la que no paría. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Jehová, porque son más los hijos de la dejada que la casada. Está hablando de una multitud que está allá afuera. Y seguimos leyendo. Si usted sigue leyendo con calma en casa, puede leerlo con toda tranquilidad todo el versículo 54. Pero quiero que fije su mirada en el versículo 5. Dice, porque tu marido es tú. Escuchen, aquí quiero que note esta palabra. Vamos a resaltarla, recuérdela bien. Porque tú marido, dice, es tu hacedor. ¿Quién es el hacedor de todo? ¿Quién es el que nos hizo? Dios. Pero ahora está diciendo, tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor es el que redime, el que paga. Y acabamos de leer en el capítulo 53, de con qué pagó, a precio de sangre, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿De toda qué? ¿Están hablando solamente de Israel? Sino están incluyendo el todo. Y volvamos a ver la figura de la mujer que nos habla en el versículo 1. Porque como a mujer dejada, ¿y qué decía? Porque más son los hijos de la dejada. Y en el versículo 6 dice, porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a mujer hermosa que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Por un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová. Y si seguimos leyendo lo que les decía, vamos a ir notando
que está describiendo a esa mujer que nadie consideraba, porque debemos de tener en cuenta que bajo el contexto bíblico, cuando una mujer era dejada o repudiada, prácticamente ya no había un hombre que la mirara con fines de tener una relación honesta, una relación duradera y seria. Ya una mujer repudiada y dejada tenía una reputación, y si tenían hijos, menos la iban a considerar. Y aquí está hablando el Señor y dice: yo te tomo como a esa mujer, y está hablando de sus misericordias, y está hablando así de cómo el Redentor pagó, así como vos pagó por la redención de Noemí. Ahora está hablando de cómo está pagando por la iglesia y la está tomando y la redime. Dice: no te avergüences, dice en este mismo capítulo. Y esto solamente es el misterio de la iglesia. Un misterio que cualquiera que podía mirar el libro del profeta Isaías no podía entender. Pero ahora, por la misericordia de Dios, este misterio queda abierto, y ahora podemos ver que esa piedra que desecharon los edificadores ahora ha venido a ser cabeza del ángulo, y que esa mujer repudiada ahora tiene un marido. Decíamos: porque tu marido es tu hacedor. Y cuando Pablo habla a los hermanos en Éfeso, que fue los versículos con que comenzamos, ¿cuál es la figura que utiliza? Referente a la iglesia y a Dios, referente a la iglesia y a Cristo. ¿No acaso utiliza la figura de el esposo, de el marido? Y le está diciendo, vayamos rápidamente, Efesios capítulo 5, versículo 32. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Pablo le está diciendo: este misterio que yo les estoy hablando es respecto a Cristo y a la iglesia. Pero ¿esto qué? Vamos a ver de qué estaba hablando. Vamos a situar nuestra mirada en el capítulo 20 en adelante. En Isaías 54:5 dice: tu marido es tu hacedor. Antes de continuar, quiero que entendamos por qué utilizar esta figura. Hay algo que debemos de considerar. Uno, si hay decisiones que van a trascender en la vida de una persona, hay dos grandes cosas que van a trascender para siempre en la vida de la persona. Uno, la principal, cuando aceptamos a Cristo. Eso va a hacer que cambie nuestra vida, y es algo que va a ser o que debe de ser para toda nuestra vida. Y la otra es el matrimonio, porque esto es o debe de ser para el resto de nuestra vida, para el resto de nuestros días. Y esto implica que el matrimonio es un compromiso mutuo. Escuche bien, ponga atención, mire, mutuo, en donde las dos partes han llegado al acuerdo de convivir, como lo dice la misma palabra de Dios, de ser una misma carne. Esto lo vamos a ver cómo en el misterio de Cristo y su iglesia, esto también forma parte. En el matrimonio, el propósito está en que
se deben de dar todos los afectos única y exclusivamente el uno para el otro. Habla de un aspecto de fidelidad, habla de un aspecto de providencia, es decir, el marido se compromete a darle todo lo que necesita y todo lo necesario, todo el sustento a su esposa. Es un compromiso aún de por vida. Bajo la cultura o la perspectiva israelita o judía, era lícito que si el marido cometía un homicidio, defendiendo a su esposa, él salía exonerado, porque lo hacía por su esposa, por defenderla, por salvar su mismo honor. Y eso hablaba de la providencia. Y el Señor nunca, jamás tuvo por intención que se casasen y se separaran. Por eso cuando Jesús habla acerca del divorcio, dice, pues el que dio carta de repudio fue Moisés. Yo no lo ordené, fue Moisés, y por la dureza de su corazón. Dice, pero yo les digo que solamente habrá una carta de repudio solamente si hubiese fornicación, por causa de fornicación, ni por causa de que ya no cocina bien, ni por causa de que ya se puso fea, o gorda, o gordo, o porque, incluso porque adultera, o porque ya no nos entendemos, o porque apareció alguien más en mi vida. Dice, no, solamente por causa de fornicación. Y cuando habla de fornicación, la palabra es fornicare, y la palabra fornicare refiere a cuando ya la persona tiene un trastorno por lo sexualmente hablando, ya muy malo, desviaciones sexuales. Y cuando esto lo contraponemos en el aspecto, o más bien lo ponemos en el aspecto espiritual, dice el Señor que Israel fornicó, sus fornicaciones. ¿Sus fornicaciones cuáles fueron? Le fue completamente infiel con otros dioses, siguiendo a otros dioses, adorando a otros dioses, pensando en otros dioses, ¿qué dijo el Señor en sus 10 mandamientos? En el primero, soy celoso, y solo a mí, y mi nombre, mis días, yo soy el único, solo hay un Dios, no 3, no 2, uno, y soy yo. ¿Y qué hicieron ellos? Espiritualmente fornicaron en su corazón, y esta fue la causa de repudio. Y ahora el Señor busca a la nueva, a una esposa con la cual ahora ataviarse. Pero ahora dice, como lo hemos visto, el misterio era ¿quién? Ese es el misterio. ¿Quién va a ser? Y es cuando toma a los llamados fuera, al que era de la estéril, que no había dado frutos, y le toma y le redime, le purifica en el lavacro y la presenta limpia, la presenta santa, separada para Él. Y es importante que nosotros vayamos viendo esta concepción, porque quiso utilizar esta figura aún desde el Antiguo Testamento. Tu esposo es tu hacedor. Y ahora en Efesios, Pablo dice, te revelo, este es el secreto. El marido es Cristo. Y Cristo, vayamos, Efesios 5:22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y le está diciendo, la iglesia tiene que estar no sujeta así, tomada, aprensada por el cuello, no, tomada de la mano,
sujeta, agarrada fuerte de la mano de su marido, como una pareja. Y estén así sujetos al Señor, que no se aparten ni a diestra ni a siniestra. Así, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. ¿De cuántos se está hablando aquí? ¿De dos cuerpos o de uno? Porque dice la palabra de Dios que cuando uno se une en matrimonio, ya no son dos, sino ahora son uno. Y en ese uno, el marido es la cabeza del cuerpo, la mujer es el cuerpo. Así como Cristo ya no es Cristo por allá, esa parte, sino está diciendo igualmente el uno. Él es la cabeza y el cuerpo la iglesia. Veamos ahí mismo Efesios, demos la vuelta hacia atrás, capítulo 1, versículo 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y está hablando de que Cristo ahora invita a que no solamente sean dos entes separados, sino es uno solo. Y Cristo es la cabeza y la iglesia viene a ser el cuerpo. La iglesia viene a complementar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, que es Cristo, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y está hablando de esa unidad, de ese compromiso. Sigamos viendo Efesios 5:24. Así que como Cristo, la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a los maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué está hablando? ¿De un amor fingido o arreglado? Está hablando de un amor sufriente y sacrificado. Está hablando de un amor como el de Cristo. No se miró a sí mismo, sino miró a su esposa. La compró con su sangre y con ese amor sufrido, totalmente entregado, dio todo por ella, para santificarla. Escuche bien, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua y por la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y está hablando de ese compromiso, ese contrato. Como todo contrato en un matrimonio, suele hacerse un contrato matrimonial. Este es el contrato de Cristo y su iglesia, su palabra. Y lo hace para santificarla en su palabra, por el lavacro, por la sangre que Él vertió. Y es aquí donde podemos ver incluso cómo Cristo lava a su iglesia. ¿Con qué propósito? Para presentarla gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque ¿cómo era la iglesia? ¿Cómo eran antes de ser llamados fuera? ¿Cómo éramos? Sucios, desarreglados, desalineados. Y es aquí donde aún vemos cómo es llamada en todo esto. Cantares 4:7, veamos qué dice. Sabemos que Cantares es
Es un libro poético en la expresión de las palabras de amor. Y vemos al marido cómo hace todo por su amada. Y dice en este Cantares 4:7, dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Pero aquí es el mismo Señor el que la lava, el que la santifica, el que la va a presentar. Cuando llega ante sociedad, el marido es el que se encarga de presentarla, le da para sus vestidos, para sus necesidades. Y cuando va a hacer las bodas, porque sabemos que la Biblia nos habla en Apocalipsis de una boda gloriosa, en donde el marido va a unirse con la novia, porque ahorita la iglesia es la novia, será unida y va a ser la esposa, pero debe de ser presentada pulcra, santa. Y es el mismo Señor que la mira y la toma. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y lo que decíamos la otra vez en el misterio de la piedad, Dios a sí mismo se ama porque Él es amor. Y por ese amor nos creó, nos formó y nos hizo. Y por ese amor que se tiene a sí mismo, como Él se entregó a sí mismo como al unigénito y murió por nosotros, porque Él a sí mismo se ama. Dice: porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo, a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Pablo, no solamente queriendo dar un consejo a los matrimonios, sino queriéndonos revelar el misterio del grande amor de Cristo, por los que llamó fuera de las tinieblas a su luz admirable, para hacerle su iglesia, lavándola, presentándola santa, dando el sacrificio, dispuesto a hacer un compromiso, porque tu marido es tu hacedor. Y es este misterio del cual Pablo está hablando, ese misterio de quién es la esposa, quién será la que despose. Y mire que dentro de los propósitos, la esposa tiene sus funciones. Pudiéramos hablar de eclesiología, porque esto es la rama de la teología sistemática que habla acerca de la iglesia, y pudiéramos abundar en mucho, pero solamente así muy en breve. Efesios 3:10 nos habla de uno de los propósitos de la iglesia respecto al Señor, y no solo con el Señor, sino con todos los demás seres creados por el Señor. Dice Efesios 3:10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notoria por la iglesia a los príncipes y potestades en los cielos. Son de esos textos que cuando a veces los leemos, de momento nos parecen un poco complicados, pero cuando lo notamos a detalle, podemos observar que cuando dice, porque la multiforme sabiduría, es decir, la sabiduría de Dios no solamente se limita en una sola forma, en una sola área. Tenemos la sabiduría humana, tenemos la sabiduría que viene de lo alto, tenemos la sabiduría de la cual le hablaba Job. ¿Con qué sabiduría, con qué perspicacia? La sabiduría de la creación. Aún vemos cómo la sabiduría se presenta en el momento de la creación y nos la muestra en
en Proverbios, y cómo habla la sabiduría y todas esas multiformes, las diferentes formas de la sabiduría. Ya no será alguien más quien tenga que hablar de ella, sino dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notoria, o sea, la haga notar la iglesia, sea notoria por la iglesia, y la iglesia es la que van a hacer notar estas diferentes formas de la sabiduría de Dios, los motivos de la sabiduría, de la salvación de Dios, no a cualquiera, sino dice a los principados y potestades en los cielos. Y está hablando que la iglesia va a ser la que va a testiguar, y la que va a hablar, y la que es la que ha de predicar a los mismos ángeles, a los principados, a los potestades en los cielos. Y lo podemos, usted mire, me invito a ver ahí, Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Y dice, de la cual salud, otras Biblias dicen de la cual salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, a los llamados fuera, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significa el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu que es el misterio de Cristo en nosotros, que estaba en ellos, en el cual preanunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ella, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. ¿Quiénes lo desean mirar? Imagínense qué bonito la manera en la cual Dios nos considera a la iglesia, a esos que llamó fuera, para que ahora los ángeles quieren conocer esa gracia, esa misericordia, quieren conocer la multiforme sabiduría de Dios, y toma a su esposa a la iglesia para mostrarles este misterio. Eso que algo que nadie podía ahora vislumbrar, ahora lo vislumbramos y vemos que la iglesia viene a formar para mostrar a los ángeles. ¿Qué cosa? Lo que mismo Efesios nos deja ver en Efesios 2, del 8 al 9. ¿Qué podían observar? Al pecador siendo salvo por el Señor. Efesios 2:13. ¿Cómo es? No solamente que siendo pecador lo salva, como la misericordia de Dios aún pecando ha tenido misericordia y los salva, sino ahora los hace cercanos. Efesios 2:13. Efesios 2:16 nos habla también de que lo ha incorporado a Cristo para su cuerpo, y es algo que los ángeles quieren ver, quieren notar cómo esa misericordia, después de que era pecador, lo perdona, y después de esto lo hace cercano a Dios, pero ahora no solamente lo hace cercano, sino lo hace de su mismo cuerpo. Y Efesios 2:6 nos dice que no solo eso, sino aún lo lleva con él a los cielos, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Pero ese testimonio
Ahora, veamos Efesios 2:6, dice: y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Y es esto en la multiforme gracia del Señor, que la iglesia es utilizada para testimonio con los ángeles. Y 1 Timoteo 3:15 nos dice que ahora también nosotros, la iglesia, es columna y apoyo de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Hemos hablado de esto. Su palabra es la verdad, y nos ha tomado a los llamados fuera, a su iglesia, a su iglesia, como columna y apoyo de la verdad. Apoyemos esta verdad y sepamos que por gracia de Dios ahora ya no es un misterio para nosotros. Somos parte de ese misterio. Somos parte, el Señor nos tomó y nos ha sacado, nos ha llamado fuera a su luz admirable. De las tinieblas nos llamó para con Él, y ese misterio de lo cual muchos no podían entender, aún ni el mismo Isaías podía comprender plenamente, aún ni el mismo Joel podía tener comprender el alcance, aún ni el mismo salmista notaba esa piedra. Ese misterio ahora nosotros lo vivimos. El misterio ahora nosotros gozamos de estas bendiciones, del misterio de la piedad, del misterio de Cristo en nosotros y del misterio de Cristo y su iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar la alabanza número 450, alabanza